¿Alguna vez te has preguntado si el cielo es más que un destino después de la muerte? La Biblia menciona no uno, sino tres cielos, cada uno con un propósito único y un impacto profundo en nuestra vida diaria. Sin embargo, este conocimiento ha permanecido oculto para muchos. ¿Por qué casi nadie habla de esto? ¿Qué verdades se esconden en estos cielos y cómo influyen en nuestra existencia? Prepárate para descubrir un misterio que cambiará tu perspectiva sobre la vida, la espiritualidad y el destino final que nos espera más allá de lo visible. Los tres cielos en la Biblia, un misterio oculto que cambiará tu perspectiva. ¿Alguna vez te has preguntado si el cielo es más que un destino después de la muerte? La Biblia menciona no uno, sino tres cielos, cada uno con un propósito único y un impacto profundo en nuestra vida diaria. Sin embargo, este conocimiento ha permanecido oculto para muchos. ¿Por qué casi nadie habla de esto? ¿Qué verdades se esconden en estos cielos y cómo influyen en nuestra existencia? Prepárate para descubrir un misterio que cambiará tu perspectiva sobre la vida, la espiritualidad y el destino final que nos espera más allá de lo visible. El misterio de los tres cielos. Desde pequeños nos han enseñado que el cielo es simplemente un lugar de paz al que vamos después de morir, el hogar de Dios y de los ángeles. Sin embargo, la Biblia nos habla de una verdad más profunda. No hay un solo cielo, sino tres. Cada uno de ellos tiene un propósito específico y una función única dentro del plan divino. Pero, ¿por qué esta información no es ampliamente predicada en las iglesias? El conocimiento de los tres cielos no es un simple concepto teológico, sino una revelación que nos ayuda a entender el diseño de Dios para el universo y nuestra conexión con Él. Si comprendemos cómo funcionan estos cielos, podemos tener una visión más clara de nuestra existencia, las luchas espirituales que enfrentamos y el destino que nos espera. La idea de los tres cielos no es una teoría inventada, sino un concepto presente en las Escrituras. En 2 Corintios 12, 2, 4, el apóstol Pablo menciona haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, un lugar de revelaciones indescriptibles. Esto sugiere que existen al menos dos cielos adicionales antes de llegar a la morada de Dios. Pero, ¿qué son exactamente estos cielos? El primer cielo, el cielo físico. El segundo cielo, la dimensión espiritual. El tercer cielo, la morada de Dios. Cada uno de estos cielos cumple una función esencial y están interconectados en el diseño divino. Hoy nos enfocaremos en el primer cielo, el que podemos ver y experimentar con nuestros sentidos. El primer cielo, la creación visible de Dios. El primer cielo es aquel que nos rodea, el cielo físico que vemos todos los días cuando miramos hacia arriba. Está compuesto por la atmósfera terrestre, las nubes, el sol, la luna y las estrellas. Es el cielo tangible, el que podemos percibir con nuestros ojos y estudiar con la ciencia. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de lo que imaginamos. En Génesis 1:8, la Biblia dice, «Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo». Este versículo nos muestra que el primer cielo es parte de la creación de Dios, diseñado con un propósito específico para sostener la vida en la tierra. No es un simple espacio vacío, sino un elemento crucial dentro del plan divino. Para entender mejor su significado, imaginemos que el primer cielo es como el techo de una casa. Es la capa protectora que nos resguarda de los elementos externos, como la radiación solar y los meteoritos, y nos provee del aire que respiramos. Sin este cielo, la vida en la tierra no sería posible. Pero el primer cielo no solo cumple una función física, sino también espiritual. Nos recuerda constantemente la presencia de Dios en la creación. Cada amanecer, cada estrella en la noche y cada nube que se mueve en el cielo es una prueba del poder y la perfección del Creador. Además, la Biblia utiliza el primer cielo como un símbolo de las verdades espirituales. En varios pasajes, los cielos son mencionados como testigos del pacto de Dios con la humanidad. Salmos 19:1 dice, «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Esto significa que el cielo visible no es solo un elemento natural, sino también un recordatorio constante del poder divino. El primer cielo y nuestra vida espiritual. El primer cielo también nos enseña sobre nuestra conexión con Dios
y nuestra dependencia de Él. Así como el cielo físico es esencial para nuestra supervivencia, nuestra relación con Dios es fundamental para nuestra vida espiritual. A menudo nos distraemos con lo terrenal y olvidamos que cada día estamos rodeados por señales de la presencia de Dios. El aire que respiramos, el sol que nos calienta y la lluvia que cae del cielo son manifestaciones de su amor y provisión. Pero aquí surge una pregunta intrigante. Si el primer cielo es tan esencial y maravilloso, ¿por qué no es nuestro destino final? La respuesta se encuentra en la conexión entre los tres cielos. El primer cielo es solo el comienzo de un viaje espiritual que nos lleva más allá de lo visible. En los próximos niveles, descubriremos cómo el segundo cielo es el escenario de batallas espirituales invisibles que afectan nuestra vida diaria y cómo el tercer cielo es la meta final donde Dios nos espera. No te pierdas lo que viene, porque lo que descubrirás sobre el segundo cielo cambiará tu manera de ver la lucha espiritual y te mostrará una verdad que rara vez es predicada. El segundo cielo, la dimensión espiritual, donde se libran batallas invisibles. En el capítulo anterior, exploramos el primer cielo, el cielo físico que vemos cada día. Descubrimos cómo no solo es una parte esencial de la creación de Dios, sino también un recordatorio constante de su presencia y poder. Sin embargo, este cielo visible es solo la primera capa de una realidad mucho más profunda. Más allá de lo que podemos percibir con nuestros ojos, existe un mundo invisible donde ocurren eventos espirituales que impactan directamente nuestras vidas. Aquí es donde entra en juego el segundo cielo, una dimensión que pocos comprenden y que raramente se predica en las iglesias. Este no es un cielo físico como el primero, sino un reino espiritual donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentan en una batalla constante. Si alguna vez has sentido que tus luchas van más allá de lo natural, es porque hay un mundo invisible que opera en el trasfondo de tu vida. ¿Qué es el segundo cielo? El segundo cielo es la dimensión donde habitan y operan los ángeles y los demonios. Es un reino espiritual que no podemos ver con nuestros ojos, pero cuyas influencias se sienten en la vida cotidiana. La Biblia nos da pistas sobre este cielo en Efesios 6:12, donde el apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo nos revela una verdad impactante. Nuestras batallas no son solo físicas, sino espirituales. Muchas de las dificultades que enfrentamos, las tentaciones, las luchas internas e incluso los problemas que parecen no tener explicación, pueden estar relacionadas con lo que ocurre en este reino invisible. El segundo cielo, como campo de batalla espiritual. Para entender mejor este cielo, imaginemos un videojuego. En el primer nivel, vemos los personajes, los enemigos y los obstáculos. Pero detrás de todo esto, hay un sistema oculto de programación que controla lo que sucede en el juego. Este sistema oculto es el equivalente al segundo cielo en nuestra vida. Aunque no lo veamos, influye en todo lo que experimentamos. En la Biblia, encontramos varios ejemplos de cómo este segundo cielo es un campo de batalla espiritual. En Daniel 10, 12, 13, se describe un evento impactante. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este pasaje nos muestra que, cuando Daniel oró, su respuesta fue retenida en el segundo cielo por una batalla espiritual. Un ángel de Dios tuvo que luchar contra un demonio poderoso hasta que el arcángel Miguel intervino. Esto nos enseña que lo que sucede en nuestra vida muchas veces está siendo influenciado por eventos en el segundo cielo. La influencia del segundo cielo en nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿cómo nos afecta este segundo cielo en lo cotidiano? Las luchas espirituales y emocionales. Muchas veces sentimos ansiedad, depresión, miedo o ira sin una razón aparente. Estas emociones pueden ser el resultado de ataques espirituales provenientes del segundo cielo. Obstáculos en la oración. Tal como ocurrió con Daniel,
Nuestras oraciones pueden verse afectadas por la guerra espiritual que ocurre en este reino. A veces, la respuesta de Dios tarda porque hay una oposición invisible que intenta bloquear su bendición. Tentaciones y pruebas. Satanás y sus demonios operan en este cielo para tentar a las personas y alejarlas de Dios. En Mateo 4, 8, 9, vemos que el diablo llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, ofreciéndoselos si lo adoraba. Esto nos indica que Satanás tiene cierta autoridad en este cielo y lo usa para influir en la humanidad. ¿Cómo vencer en la batalla espiritual del segundo cielo? Si el segundo cielo es un campo de batalla, necesitamos armas espirituales para luchar. En Efesios 6, 13 y 18, la Biblia nos da la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, vivir conforme a la verdad de Dios, la coraza de justicia, vivir en rectitud, el calzado del Evangelio de la paz, compartir la palabra de Dios, el escudo de la fe, creer en las promesas de Dios, el casco de la salvación, recordar que somos salvos en Cristo, la espada del Espíritu, usar la palabra de Dios contra las mentiras del enemigo. Además, la oración y el ayuno son herramientas poderosas para romper las cadenas espirituales que nos afectan. El segundo cielo, como puente hacia el tercer cielo. Si bien el segundo cielo es un campo de batalla, no es el destino final. Su propósito es prepararnos para lo que viene después. El tercer cielo, la morada de Dios. Cada victoria en el segundo cielo nos acerca más a la presencia de Dios y fortalece nuestra fe. En el próximo capítulo exploraremos este tercer cielo, el lugar donde todo cobra sentido y donde Dios ha preparado un destino eterno para aquellos que le siguen. Si has sentido que tu vida es una lucha constante, lo que descubrirás sobre el tercer cielo te dará una nueva perspectiva sobre el propósito de tu existencia. No te pierdas la siguiente revelación, porque lo que aprenderás cambiará para siempre tu forma de ver la vida espiritual. El tercer cielo. La presencia de Dios que lo cambia todo. En el capítulo anterior exploramos el segundo cielo, el reino espiritual donde se libran batallas invisibles que afectan nuestra vida diaria. Descubrimos cómo nuestras luchas no son solo físicas, sino que muchas veces tienen raíces en una guerra espiritual más profunda. Sin embargo, el segundo cielo no es el destino final. Existe un lugar más allá de esta batalla, un reino donde no hay conflicto ni oscuridad, sino gloria, paz y plenitud eterna, el tercer cielo. ¿Pero qué es realmente el tercer cielo? ¿Por qué la Biblia lo describe como un lugar de indescriptible belleza y santidad? ¿Y qué significa para nosotros hoy en día el misterio del tercer cielo en la Biblia? El tercer cielo es el lugar donde Dios habita en toda su gloria. Es un reino completamente separado de la corrupción y el pecado, donde solo existe la perfección divina. La Biblia nos da un atisbo de este cielo en 2 Corintios 12, 2, 4, cuando el apóstol Pablo describe una experiencia extraordinaria. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Este pasaje revela que el tercer cielo no es solo un lugar, sino un estado de existencia completamente distinto al que conocemos. Es un paraíso donde las limitaciones humanas desaparecen y la presencia de Dios lo llena todo. En Apocalipsis 21, 1, 4, el apóstol Juan también nos da una visión del tercer cielo cuando describe la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que descenderá del cielo al final de los tiempos. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino final de la humanidad, el propósito último de Dios para quienes han creído en Él. El tercer cielo, la morada de Dios y nuestra esperanza. A diferencia del primer cielo, el mundo físico que vemos, y el segundo cielo, el reino de las batallas espirituales, el tercer cielo es el hogar de Dios, el lugar donde su voluntad es absoluta y perfecta.
Es un reino de gloria eterna. La presencia de Dios ilumina todo. No hay noche, porque Dios mismo es la luz. Apocalipsis 22:5. Paz y plenitud. No hay sufrimiento, enfermedad ni pecado. Todo lo que en la tierra causa dolor desaparecerá. Recompensa para los fieles. Aquellos que han seguido a Dios recibirán su herencia eterna y vivirán en comunión con Él. El tercer cielo es el lugar donde todo cobra sentido. Si el primer cielo es donde vivimos físicamente y el segundo cielo es donde luchamos espiritualmente, el tercer cielo es donde encontramos la victoria definitiva. El camino al tercer cielo. ¿Cómo podemos llegar? Si el tercer cielo es el destino final, la pregunta clave es, ¿cómo llegamos allí? La Biblia es clara en que nadie puede entrar por sus propios méritos. No es suficiente ser una buena persona o hacer obras justas. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Esto significa que la única manera de entrar en el tercer cielo es a través de una relación personal con Jesús. Él es el puente que nos conecta con Dios y nos abre la puerta a la vida eterna. En Efesios 2:8-9, Pablo reafirma esta verdad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos ganar nuestra entrada al tercer cielo con nuestras acciones. Es un regalo de Dios para quienes creen en Jesús y aceptan su sacrificio en la cruz. El impacto del tercer cielo en nuestra vida. Hoy saber que el tercer cielo existe no es solo información teológica. Cambia por completo nuestra forma de vivir en la tierra. Nos da esperanza en medio del sufrimiento. Cuando pasamos por pruebas, recordamos que este mundo es temporal y que hay una gloria eterna esperándonos. Nos ayuda a vencer el miedo a la muerte. La muerte no es el final, sino el inicio de la eternidad con Dios. Nos motiva a vivir con propósito. Si sabemos que nuestra vida tiene un destino eterno, viviremos con más sentido, buscando lo que realmente importa. Nos desafía a mantenernos firmes en la fe. La lucha en el segundo cielo puede ser intensa, pero el tercer cielo nos espera como recompensa. Los tres cielos. Un plan perfecto de Dios. Ahora que hemos explorado los tres cielos, podemos ver que no son conceptos aislados, sino partes de un mismo plan divino. El primer cielo nos recuerda la grandeza de la creación de Dios y su provisión para nuestra vida. El segundo cielo nos muestra que la vida es una batalla espiritual y que debemos estar preparados. El tercer cielo nos revela nuestro destino final, la recompensa de una vida vivida en fe. Pero hay algo más que debemos preguntarnos. ¿Por qué este conocimiento no es predicado en todas las iglesias? ¿Por qué no se habla de los tres cielos y su impacto en nuestra vida? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. En el próximo capítulo, exploraremos la verdad oculta detrás del silencio sobre los tres cielos y cómo este conocimiento puede transformar nuestra fe y nuestra manera de vivir. No te pierdas lo que viene, porque lo que descubrirás puede cambiar para siempre tu relación con Dios. Los tres cielos. La verdad que no te predican. En el capítulo anterior exploramos el tercer cielo, el lugar donde Dios habita en toda su gloria y donde la humanidad encontrará su propósito eterno. Descubrimos que este cielo es nuestro destino final, el lugar de paz, perfección y comunión con Dios. Sin embargo, este conocimiento no es solo para el futuro. Entender los tres cielos cambia nuestra forma de vivir en la tierra. Pero aquí surge una pregunta clave. Si el conocimiento de los tres cielos es tan importante, ¿por qué no se predica en todas las iglesias? ¿Por qué este tema permanece oculto para muchas personas? ¿Qué verdad incómoda se esconde detrás del silencio sobre este tema? La conexión entre los tres cielos y nuestra vida. Antes de responder a esta pregunta, debemos comprender que los tres cielos no son conceptos aislados, sino que están interconectados en el plan divino de Dios. El primer cielo es el mundo físico que experimentamos cada día. Es la creación de Dios y la evidencia de su diseño perfecto. El segundo cielo es el campo de batalla espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal luchan por nuestras almas. Aquí se libran las guerras invisibles que afectan nuestras vidas. El tercer cielo es la morada de Dios,
el destino final de quienes siguen a Cristo, donde todo sufrimiento y lucha cesarán. Cada uno de estos cielos tiene un propósito y nos prepara para lo que viene después. Pero si estos cielos son tan fundamentales para nuestra vida espiritual, ¿por qué no se habla de ellos en la mayoría de las iglesias? ¿Por qué no se predica sobre los tres cielos? Vivimos en una época donde la mayoría de las personas están enfocadas en lo inmediato, en lo material y en lo visible. La sociedad nos ha condicionado a preocuparnos solo por lo que podemos ver, tocar y medir, ignorando lo espiritual. Este enfoque ha influenciado incluso a muchas iglesias, que han dejado de predicar sobre temas profundos, como los tres cielos. Aquí hay algunas razones por las que este conocimiento no es enseñado con frecuencia. Desafía nuestra forma de pensar. Hablar de los tres cielos nos obliga a reconocer que nuestra vida no se limita a lo que vemos, sino que hay un mundo espiritual que influye en todo. Muchas personas prefieren ignorar esta realidad porque les resulta incómoda. Revela la batalla espiritual oculta. Si las personas comprendieran la existencia del segundo cielo y la guerra espiritual que se libra allí, comenzarían a tomar en serio la necesidad de la oración, la fe y la comunión con Dios. Pero esto significa que tendrían que cambiar su estilo de vida y sus prioridades. Cuestiona el enfoque materialista de la fe. En muchos lugares, el Evangelio ha sido reducido a mensajes de prosperidad, éxito y comodidad. Hablar de los tres cielos nos recuerda que nuestro propósito no es acumular riquezas en la tierra, sino prepararnos para la eternidad. El enemigo no quiere que sepamos la verdad. Satanás opera en el segundo cielo, y su estrategia es mantener a las personas ignorantes sobre la realidad espiritual. Si más creyentes entendieran lo que realmente está ocurriendo en el mundo invisible, estarían mejor preparados para resistir sus ataques. ¿Qué significa esto para ti? Ahora que conoces esta verdad, tienes una responsabilidad. No puedes ignorar la realidad de los tres cielos. Este conocimiento debe cambiar tu forma de vivir, pensar y orar. No te conformes con una vida solo material. La vida en la tierra es temporal, pero lo que hagas aquí determinará tu destino eterno. Despierta a la realidad espiritual. No todo lo que sucede en tu vida es casualidad. Hay una guerra espiritual que influye en tu camino. Busca más de Dios. Si el tercer cielo es el destino final, entonces debemos vivir con esa meta en mente, profundizando nuestra relación con Dios cada día. La gran revelación final. A lo largo de esta serie, hemos explorado los tres cielos, desde el cielo físico hasta la morada de Dios. Hemos descubierto verdades ocultas que pueden transformar nuestra vida y nuestra fe. Pero aún queda una última pregunta por responder. ¿Qué debemos hacer con este conocimiento? Ahora que sabes que existe una dimensión espiritual invisible, una batalla en curso y un destino eterno esperándonos, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? En el próximo capítulo exploraremos cómo vivir con una mentalidad del tercer cielo mientras aún estamos en la tierra. Descubriremos estrategias para fortalecer nuestra fe, resistir los ataques espirituales y caminar con un propósito eterno. No te pierdas la conclusión de esta revelación, porque lo que viene a continuación te dará las herramientas para vivir con una perspectiva completamente nueva. Viviendo con la perspectiva del tercer cielo. En el capítulo anterior, descubrimos por qué el conocimiento de los tres cielos no se predica ampliamente. Aprendimos que vivimos en una sociedad enfocada en lo material y que el enemigo trabaja activamente en el segundo cielo para mantenernos distraídos. Pero ahora que hemos revelado esta verdad, surge una pregunta aún más importante. ¿Cómo debemos vivir con esta perspectiva? Saber que el tercer cielo es nuestro destino final no debe ser solo información, sino una verdad que transforme nuestra manera de vivir en la tierra. 1. Cambia tu enfoque. Vive con una mentalidad eterna. Muchas personas están atrapadas en lo inmediato. Dinero, éxito, comodidad. Pero la Biblia nos dice en Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto significa que nuestra prioridad debe ser lo eterno. No se trata de ignorar nuestras responsabilidades, sino de alinear nuestra vida con la voluntad de Dios y su propósito para nosotros. 2. Prepárate para la batalla espiritual. El segundo cielo es un campo de guerra espiritual. Si no estamos conscientes de esto,
podemos ser derrotados sin darnos cuenta. La Biblia nos advierte en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos orar constantemente, leer la Biblia para discernir la verdad, ser conscientes de los ataques espirituales y resistir las tentaciones. 3. Vive con propósito. Impacta el mundo con la verdad. Dios nos dejó en la tierra con una misión. En Mateo 28:19, Jesús nos dice, Id y haced discípulos a todas las naciones. No podemos quedarnos con este conocimiento solo para nosotros. Debemos compartir la verdad de los tres cielos y ayudar a otros a ver más allá de lo visible. 4. Fortalece tu relación con Dios. El tercer cielo es la morada de Dios, y podemos empezar a experimentar su presencia ahora. Jesús nos dice en Mateo 6:33, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos a Dios, nuestra vida cobra sentido y reflejamos su gloria en la tierra. Conclusión. ¿Estás viviendo con la mentalidad del tercer cielo? ¿Sigues atrapado en lo material sin pensar en la eternidad? ¿Te estás preparando para la batalla espiritual? ¿Estás viviendo para reflejar el tercer cielo en la tierra? Si queremos estar con Dios en el tercer cielo, debemos empezar a vivir como ciudadanos de ese reino desde ahora. En el próximo capítulo veremos pasos prácticos para fortalecer nuestra fe y prepararnos para la eternidad. No te lo pierdas. La conexión entre los tres cielos. La verdad que transformará tu vida. En el capítulo anterior aprendimos que vivir con la mentalidad del tercer cielo nos ayuda a enfocarnos en lo eterno, a estar preparados para la batalla espiritual y a fortalecer nuestra relación con Dios. Pero ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo se conectan realmente los tres cielos y qué significa esto para nuestra vida diaria? La respuesta a esta pregunta revela una verdad poderosa. Los tres cielos no están separados, sino que forman parte de un diseño divino. Entender esta conexión nos permitirá vivir con más claridad, propósito y victoria en nuestra fe. Los tres cielos y su relación con nosotros. Cada uno de los tres cielos cumple una función específica en nuestra vida y está interconectado con los demás. El primer cielo es el mundo físico que vemos y experimentamos. Nos recuerda que Dios creó el universo con un propósito. El segundo cielo es el reino espiritual donde se libran las batallas entre el bien y el mal. Aquí se define mucho de lo que sucede en nuestra vida terrenal. El tercer cielo es la presencia de Dios, el destino final de los que siguen su camino. Aquí encontraremos la paz eterna y la recompensa de nuestra fe. Nuestra vida se desarrolla en el primer cielo, pero está influenciada por lo que ocurre en el segundo cielo. Al final, nuestra meta es llegar al tercer cielo, donde Dios nos espera. La batalla en el segundo cielo y su impacto en el primero. Muchas personas viven sin ser conscientes de la conexión entre estos cielos. Se enfocan solo en lo que ven y sienten, sin darse cuenta de que hay una guerra espiritual en el segundo cielo que afecta sus emociones, decisiones y circunstancias. Efesios 6:12 lo deja claro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, los problemas que enfrentamos en el primer cielo pueden tener raíces en el segundo cielo. Pero aquí está la clave. Si aprendemos a luchar espiritualmente, podemos influir en nuestra realidad y caminar con la autoridad de Dios. Viviendo con la perspectiva del tercer cielo, saber que el tercer cielo es nuestro destino final, nos da una perspectiva diferente sobre la vida. Cuando enfrentamos pruebas, sabemos que no son el final de la historia. Cuando vemos injusticia en el mundo, entendemos que hay una realidad espiritual más grande en juego. Colosenses 13:2 nos dice, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Esto significa que debemos vivir con la certeza de que nuestra verdadera recompensa no está aquí, sino en el tercer cielo. No estamos destinados a quedarnos en el primer cielo ni a ser vencidos en el segundo, sino a reinar con Dios en el tercero. Conclusión. Un llamado a despertar. Ahora que conoces la conexión entre los tres cielos, la pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás viviendo solo para lo terrenal
ignorando lo que sucede en el segundo cielo? ¿Estás dispuesto a luchar espiritualmente y vivir con una mentalidad del tercer cielo? ¿Usarás este conocimiento para fortalecer tu fe y ayudar a otros a despertar? Los tres cielos están conectados en el plan divino. Si aprendemos a vivir con esta perspectiva, nuestra vida será transformada. Este es solo el comienzo. Ahora es el momento de aplicar esta verdad y caminar con fe, con los ojos puestos en lo eterno.